Buenos días, amigos de Nuevas Generaciones. Es un placer nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Y hoy vamos a continuar con el tema. La semana pasada comenzábamos a aprender un poquito más sobre la soberanía de Dios. Desde la perspectiva humana no es un tema fácil, porque digo, ¿qué es la limitada mente humana para entender la mente infinita de Dios? Sin embargo, gracias a Dios que tenemos a nuestra disposición el tesoro de su palabra, donde Dios, según su buena voluntad, nos revela cosas importantes acerca de su carácter. Y hoy vamos a continuar conociendo otro poquito más sobre la soberanía de Dios. Esta sería la segunda parte. Y vamos a ver que dentro de la soberanía de Dios puede haber gozo en medio de la aflicción. Y digo, no estaba desubicado Santiago cuando en su carta nos escribió: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Suena ilógico, pero así lo escribe Santiago y esto tiene un sentido, una razón de ser. Vamos a ver todo esto en esta reflexión. Yo creo que necesitamos entender mejor los tiempos difíciles que estamos viviendo. Y que por supuesto son tiempos que no están fuera de la soberana voluntad de Dios. Porque Dios nos ha prometido óleo de gozo y manto de alegría en lugar de aflicción. Y esa es la esencia del Evangelio. Y Jesucristo mismo lo anunció cuando comenzó su ministerio. Cuenta la Biblia que después de ayunar 40 días y 40 noches y de vencer las tentaciones en el desierto, dice que se fue a la sinagoga de Nazaret y allí pidió el libro de Isaías y buscó un pasaje específico. Y de este pasaje que quiero que leamos, leyó solamente una parte, pero vamos a leer un poquito más de lo que según Lucas leyó Jesús en ese día. Y vuelvo a decirlo, es la esencia de las buenas noticias de salvación o de lo que llamamos nosotros el Evangelio. Isaías capítulo 61, versículo 1, 2 y 3. Dice así, y esto es lo que leía Jesús. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este es el deseo soberano de Dios para quienes recibimos a Jesucristo como Salvador. Y ese deseo de Dios no cambia con las aflicciones que tengan que suceder en la tierra, en los hijos de Dios. Y vamos a entenderlo. Hay una causa muy sencilla que nos ha estorbado, pues digo yo desde siempre, ¿no? Nos ha estorbado para entender la soberanía de Dios y para comprender las actividades que Él está haciendo sobre la tierra en este tiempo y en otros también. Y esa causa es pues el habernos enfocado en las bendiciones que Dios nos puede dar y no en Él. Quienes se congregaban con nosotros antes de la pandemia recordarán que alguna vez compartía la idea de buscar su rostro y no solo sus manos. Y esa es una idea parecida, pero hoy vamos a avanzar un poquito más en este tema, porque ahora quiero que consideremos algunas ventajas de este estilo de vida, entendiendo que es en sentido figurado, ¿no? Esto de su rostro y sus manos. O sea, me refiero a cuando nos enfocamos más en Jesús, pues, en su persona, que en sus obras. Porque enfocarnos en su persona es una relación que va a ser de amistad con Él. Y esa relación nos garantiza una buena comunicación con Dios. Pero tristemente, a veces perdemos el enfoque por causa de algunas bendiciones que nos da Dios, ¿no? Y comenzamos a vivir y a canalizar todo esfuerzo para cuidar y conservar los bienes que Dios nos ha dado, sin considerar que es más importante invertir nuestro tiempo en nuestra relación con Él. Jesús estaba consciente de que mucha gente lo seguía
Y no precisamente porque lo reconocieran como el Mesías prometido en las Escrituras, sino por los milagros y por la comida gratuita que repartía en las multitudes. Y a todos aquellos seguidores por conveniencia, se los dijo de frente. Juan capítulo 6, versículo 26. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o sea, las señales que apuntaban a él como el Mesías, como el Hijo de Dios, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Yo creo que todavía en el siglo XXI sigue Jesús teniendo este tipo de seguidores, que no les interesa más nada que solo recibir ayuda material y milagros. Pero había otro tipo de seguidores más cercanos, me refiero al equipo de los 12. Y estos no solamente eran sus siervos, eran sus discípulos. Y más adelante llegaron a ser amigos íntimos de Jesús. Dice Juan, capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, les decía Jesús a este equipo, ¿no? Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces este versículo nos muestra que para aquellos amigos de Jesús no había secretos escondidos del reino. Jesús solamente se reservaba el derecho de hablarles de cosas que ellos no iban a poder entender, por razones obvias, ¿no? La mentalidad del ser humano es muy, muy inferior que la de Jesús. Y algunas cosas evidentemente no las iban a poder entender. Pero todo lo demás se los revelaba personalmente. Por eso digo, cuando hemos puesto nuestra mirada solo en sus obras, perdemos su dirección. Yo he visto que es mucho más común ser atraído por sus bendiciones materiales. Por lo menos más que por su compañía. Sin embargo, las bendiciones terrenales tienen más que ver con el placer de la vida natural. Por lo menos más que con la seguridad de la vida eterna. Y aclaro, no siempre las bendiciones terrenales son malas en sí, porque son bendiciones que Dios nos da. Pero nos pueden desviar del propósito eterno. Porque aunque son solamente cosas terrenales, no nos pueden robar calidad de vida espiritual. Porque no nos permiten conservar el gozo de Dios en medio de las aflicciones de este mundo. Y nos pasa que cuando estamos a punto de perder algún bien, la salud o cualquier otra cosa, nos afligimos sin entender que Dios está trabajando y que Dios por alguna razón lo está permitiendo. Ahora, si tú lees el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, vas a ver que el tiempo que les tocó vivir a los primeros cristianos fue un tiempo muy difícil. Rechazo, persecuciones, cárceles y en los casos más crueles, pues hasta el martirio, ¿no? Sin embargo, el gozo era una característica muy particular de los cristianos del primer siglo. Y aquel gozo no tenía nada que ver con estar cómodos o tener abundancia de todas las cosas. El gozo en el cristianismo siempre ha sido producto de la llenura del Espíritu Santo. Y aquellos primeros cristianos experimentaban gozo aún en medio de las tribulaciones porque estaban llenos del Espíritu de Dios. Y Pablo nos deja ver de manera clara esa faceta de la iglesia del primer siglo. Vamos aquí a 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Y dice así, y vosotros, le decía Pablo a los de Tesalónica, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces aquí lo vemos muy claramente y vemos aquí también dos generaciones de cristianos contentos con la voluntad soberana de Dios. Bueno, tres, porque pues primeramente Jesús estuvo contento con la voluntad del Padre, pero también Pablo y los demás apóstoles, que sería la primera generación de cristianos. Y luego en este caso, pues los cristianos de Tesalónica, que son la segunda generación. Y es importante reconocer a estas tres categorías de cristianos como un ejemplo para nosotros, ¿no? Aunque yo estoy considerando aquí a Jesús. Pero tanto Jesús, que fue a la cruz sin llorar por aquella amarga experiencia, sino que aceptando la voluntad soberana del Padre y soportando la aflicción, fue revestido con gozo sobrenatural en su corazón.
Y creo yo que pues Él es el máximo ejemplo de gozo en medio del sufrimiento. Hebreos capítulo 2, versículo 2, lo dice así. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, y subrayo aquí, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, esta combinación rara, gozo, sufrimiento. Menospreciando el oprobio, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese realmente era el objetivo. No era el objetivo el sufrimiento ni la cruz, sino llegar a la diestra del trono de Dios. Pero igualmente Pablo y los demás apóstoles también recibieron con gozo la voluntad de Dios. De hecho, hay algunas cartas que Pablo escribió desde la cárcel, y más aún estando preso, inspiraba como buen líder a la gente a vivir con gozo la vida cristiana. Ahorita lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Y con más calma, pero primero, vamos viendo algunos de los problemas y aflicciones que vivió Pablo. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 hasta el 28. Y dice así Pablo, dice, ¿son ministros de Cristo? Y pone entre paréntesis aquí la Biblia Reina Valera 60, dice, como si estuviera loco hablo. Yo más, dice Pablo. En trabajos más abundante, en azotes sin número, o sea, perdió la cuenta. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto es raro, ¿no? Porque vivir con gozo en medio de estas cosas también tuvo que tener un origen sobrenatural. Yo creo que esto hubiera desanimado a cualquier predicador, sobre todo los del Evangelio de la Prosperidad, que solamente usan a Dios para que Dios los prospere. Y en lo natural, pues tampoco es posible vivir este tipo de experiencias sin perder el gozo. Pero Pablo, aún estando encerrado en la cárcel y esperando a la entrada del verdugo que le iba a mochar la cabeza, escribió una carta con estas palabras, y quiero que les pongas atención porque estaba encerrado en la cárcel esperando justamente que el verdugo entrara para decapitarlo. Filipenses capítulo 4 versículos 4, 5, 6 y 7 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta carta estaba dirigida a los cristianos de Filipos, pero aplica a cualquier cristiano en cualquier tiempo y en cualquier lugar que un cristiano esté sufriendo. No sé, yo la verdad no te puedo decir cuándo cambió todo esto, pero podemos deducir que esto es personal. Y que ocurre cuando se pierde el enfoque en Jesús. Cuando por alguna razón una persona se aleja y deja de tener comunicación con Dios. Ya les he explicado que existen varias categorías de personas alejadas de Dios. Hay los que nunca han sabido nada de Dios, se entiende, que esos sufran. Pero también los que no saben de Dios, más bien los que saben de Dios, pero no quieren acercarse a Él. Hay otros, los que no saben de Dios, pero se quieren acercar a Él y no saben cómo. Hay otra categoría también, que son los que le conocieron y le obedecieron, pero se alejaron. Pues a todos estos les toca padecer estas cosas sin el gozo de Dios. Porque cuando una persona se aleja de Dios,
no siempre se convierte pues no sé, en un narco o en un brujo, pues. También puede ser un congregante fiel, y escúchalo, puede ser un congregante fiel, pero temeroso, angustiado, desconectado de Dios. Y no debemos olvidar que nosotros, antes que cualquier otra cosa, elegimos ser seguidores de Jesús. Y los seguidores siempre hemos tenido ciertos privilegios que los demás no tienen. Y esto es algo que Jesús les dijo varias veces a los que llamó para ser sus discípulos. Pongo aquí dos versículos, uno de Juan 8:12, que dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, subrayo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Juan capítulo 10, versículo 27, donde dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, si me permites, nada más para ilustrar un poquito con un ejemplo cotidiano, yo creo que en más de una ocasión, cuando tú eras niño, niña, fuiste literalmente un seguidor de alguien. ¿Alguna vez saliste de compras con algún adulto a una de esas tiendas grandes, no? Esas donde hay mucha gente y mucho que ver. Y seguramente te leyó la cartilla la persona que te llevaba y te dijo, por ninguna razón te vayas a separar de mí. Y obviamente no faltó que te distrajera, que perdiste de vista a la persona que te iba cuidando. Y el detalle en esto es que al perder de vista a esa persona, perdías el rumbo y perdías la dirección. Bueno, primero perdías la compostura y te llenabas de pavor. Y veías a toda la gente con cara de robachicos, pero el gozo que tenías por haber ido a comprar aquello que tanto querías se acabó. Y te sentiste solo, inseguro y sin saber qué hacer. Y así nosotros. Algunas veces hemos perdido el gozo de la vida cristiana y junto con el gozo hemos perdido la seguridad y otros beneficios o privilegios que Jesús nos da por ser sus seguidores. Porque eso mismo sucede cuando nosotros agarramos nuestro propio rumbo y nos alejamos de Dios. El único que sabe todas las cosas que habrán de suceder es Dios. Y a través de su Espíritu nos puede guiar con seguridad en este mundo. Jesús decía que cuando recibiéramos su Espíritu, por Él seríamos dirigidos y seríamos guiados. Juan capítulo 16, versículo 13, lo dice así. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y, muy importante, os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, no puede haber cristianos desinformados si viven en esa cercanía con Dios, si no se alejan. Y quiero decirte que Dios nos está advirtiendo en este tiempo y nos está haciendo saber que sí hay muchos riesgos y muchos peligros para nuestra salud y para nuestros bienes allá afuera. Pero no debemos perder el gozo de la vida cristiana por afanarnos en estarlos cuidando. Ni los bienes ni la salud, o sea, de alguna manera nos tiene que llevar el Señor. No te estoy diciendo con esto que salgas descuidadamente, no, pero no pierdas el gozo de la vida cristiana por las cosas que están sucediendo. Pero a veces, como lo digo, hemos perdido la comunicación con Él y entonces no sabemos y no entendemos lo que Él está haciendo. Dios está preparando su iglesia para su regreso. No te confundas. Todo esto que está sucediendo no es para que te angusties, es para que te prepares para su regreso. Y esto que está pasando es apenas una pequeña parte que anuncia su regreso. Pero si no lo entendemos, nos vamos a angustiar y vamos a perder el gozo de la vida cristiana. Hay muchas aflicciones que son propias de este mundo y algunas de ellas nos pueden alcanzar a nosotros y a nuestros seres queridos, porque seguimos estando en el mundo, desgraciadamente. Sin embargo, estos eventos también están bajo el control de Dios. Dentro de la soberanía de Dios coexisten las dos cosas al mismo tiempo, porque Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Vuelvo a decirlo, aunque eso implique que sucedan desastres y catástrofes a nuestro alrededor. Sin embargo, Él ha prometido gozo a sus hijos en medio de las aflicciones de este mundo.
Y si lo buscamos a Él, seguramente nos dará una explicación inteligente que nos va a llenar de esperanza. Jesús sigue teniendo miles y, bueno, millones de seguidores en todo el mundo. Y yo quiero invitarte a ser del círculo de seguidores más cercanos. Ser o pertenecer al grupo de discípulos al que les explica todo lo necesario para que no pierdan el gozo de servirle. Y si por alguna razón te has alejado, vuelve a acercarte a Dios. Vuelve a leer su palabra y a meditar continuamente en ella. Mantén tu comunión diaria con Él. Pregúntale a Dios qué dice Él acerca de lo que está sucediendo. Y muy importante, pregúntale también, ¿qué te toca hacer a ti en lo que nos falta por salir de este encierro? Estar encerrado no es un pretexto para no hacer lo que Dios nos manda. Pablo, estando preso y no precisamente estaba en cuarentena, él estando preso se puso a escribir. Y para bendición de toda la iglesia de todos los tiempos, nos dejó muchas de las cartas del Nuevo Testamento escritas. Y en esas cartas Él nos anima a no parar aunque estemos encerrados. Esto les escribió a los de Filipos, a los cristianos de Filipos, dice en Filipenses capítulo 1, versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué te toca hacer a ti? Que una iglesia esté encerrada no significa que no pueda servir a los propósitos de Dios. Las iglesias están cerradas, pero la palabra de Dios no puede ser frenada por nadie. Yo la verdad estoy muy agradecido con Dios porque a pesar de los meses de encierro, no hemos parado de enviar su palabra hasta los hogares. Dios tenía preparado un grupo de consiervos para ayudar a los pastores de muchas iglesias. Y no crean que son ministros de la palabra, no. Son ministros de la tecnología y de las redes sociales, aunque ustedes no lo crean. Pero todos los que estamos trabajando, la verdad es que estamos llenos de gozo de poder servirles a Dios y a ustedes. Pero yo quiero decirte, hay un mayor gozo todavía en saber, y esta es una noticia para ti, que el próximo domingo 1 de noviembre vamos a tener nuestra primera reunión presencial de reapertura. Yo te digo, aparte esa fecha para venir a gozarte con nosotros, a celebrar una fiesta para nuestro Dios por habernos mantenido sanos y seguros hasta hoy. Por supuesto, va a ser una reunión con todas las medidas de salud y de distanciamiento requeridas, ¿no? Para este caso. Pero te digo, prepárate, cuídate, no te expongas sin tener la seguridad de que Dios va contigo. Que Dios te bendiga y por aquí nos vemos el próximo jueves con mi esposa y el domingo aquí mismo conmigo. Que Dios te bendiga. Adiós.